Shalom, muchas bendiciones para todos. Gracias por acompañarme por este canal. Hoy quiero comenzar a compartir una serie de devocionales hablando acerca de las 7 columnas de la sabiduría. Y el día de hoy, día lunes, quiero compartir con todos ustedes la primera columna, el temor a Dios. Para ello quiero afianzar con 2 textos bíblicos. Uno está en Proverbios capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Amén, amén. El otro texto bíblico está en Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén, amén. Vean, aquí es importante hacer una distinción entre 2 clases de temores. Primero, está el temor reverencial, que es el temor a Dios, con una connotación muy importante y diferente. Y el segundo está el miedo a la ira de Dios. Es un temor que se relaciona con el miedo a la ira de Dios. El temor reverencial es un sentimiento positivo que lleva a la obediencia, a la búsqueda de la justicia de Dios. Mientras que el miedo puede ser una reacción negativa ante la posibilidad de ser castigado por Dios por infringir alguna norma, algún mandamiento. Vea, el temor a Dios en un contexto religioso se refiere a un profundo respeto, profunda reverencia y asombro hacia la figura divina, más que un miedo paralizante. Ahora, eso implica reconocer la grandeza y el poder de Dios, así como la propia pequeñez y la necesidad de su gracia. Cuando tú tienes ese temor reverencial, tú entiendes que tu Dios es inmensamente grande, sumamente poderoso, y que tú eres pequeño y tú necesitas de su gracia, de su amor y su misericordia. Este temor te lleva a la obediencia, a la sumisión y a la búsqueda de la justicia, motivado por el amor y la fe. Ahora, importante entender eso. El temor a Dios genera en nosotros 4 actitudes muy importantes, muy necesarias. Primera actitud que genera el temor a Dios, genera en nosotros reverencia, o sea, es el temor a Dios de reconocimiento de su santidad y trascendencia de Dios. O sea, genera en nosotros un sentimiento de admiración y respeto. El temor reverencial te lleva a obedecer, a someterse, a reconocer que Él es santo, a respetarlo. Segunda actitud que genera en nosotros el temor a Dios, genera obediencia y sumisión. Vea, el temor lleva a la voluntad del ser humano a seguir los mandamientos y enseñanzas divinas, reconociendo la autoridad de Dios, reconociendo que Él es autoridad suprema, reconociendo que Él es tu Padre, reconociendo que Él es el que gobierna sobre el destino de la tierra. Y esto nos lleva a obediencia y sumisión. Tercera cosa que genera el temor a Dios, genera una búsqueda de la justicia. El temor de Dios impulsa a vivir una vida recta y a evitar el pecado, reconociendo las consecuencias de la desobediencia. Y en cuarto lugar, el temor a Dios genera la libertad del miedo paralizante. Generalmente el miedo tiene el poder de paralizarnos, de impedirnos de avanzar. Y
afianza en nosotros el respeto y honra a la persona de Dios. Ahora, conforme el texto leído, el temor a Dios es la sabiduría. Hay otros pasajes en la Biblia que dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, es como la base inicial para construir la casa de la sabiduría. Sin embargo, el texto leído en Job 28 y 28, de manera contundente, categórica, declara que el temor a Dios es la sabiduría. Se está afianzando, afirmando que el temor a Dios es la sabiduría y que el apartarse del mal es la inteligencia. Así que a lo largo de esta semana atrapa ese devocional, esta enseñanza, este principio. En la casa de la sabiduría hay 7 columnas y la primera columna para edificar, para cimentar la casa de la sabiduría es el temor a Dios, el temor reverencial, de respeto, de adoración, de obediencia y de sumisión. En conclusión, el temor a Dios es un concepto complejo que implica respeto, reverencia y asombro hacia la figura divina y también nos lleva e impulsa al creyente a vivir una vida de acuerdo con sus enseñanzas y a buscar la salvación. Pero es complejo porque también implica el miedo a la justicia y castigo divino. Conforme la Escritura afirma que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que el temor te enseña a la justicia, al respeto, a la reverencia, a la fe, al amor. Pero el miedo te paraliza y te despierta en ti miedo por castigo, miedo por condenación. En conclusión, hoy, que tengas un feliz y bendecido día bajo la cobertura